Bienvenidos al estudio, El amor de Dios y su justicia. Presentamos la lección 7. El problema del mal. Dale like, suscríbete al canal y comparte la lección. Juan el Bautista había aceptado el llamado de Dios a preparar el camino para el Mesías. ¿Por qué, entonces, sufría tanto? De hecho, Jesús mismo declaró de Juan que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, Lucas 7:28. Sin embargo, Juan languidecía en la cárcel con más preguntas que respuestas. Finalmente, fue asesinado. Parecía que el mal había triunfado. ¿Por qué? ¿Por qué sufren las personas buenas? Si Dios nos ama tan profundamente como dice, ¿por qué permite que las personas sufran tanto? ¿Por qué existe el mal en este mundo? Más aún, ¿por qué el mal parece reinar? Bart Ehrman describe cómo perdió la fe, ya no podía explicar cómo puede existir un Dios bueno y todopoderoso activamente involucrado en este mundo, en vista de cómo están las cosas en este. Para muchos de sus habitantes, la vida es un foso de miseria y sufrimiento. Llegué a un punto en el que simplemente no podía creer que existiera un gobernante bondadoso y compasivo a cargo de ello. Bart Ehrman no es el único que piensa así. De hecho, esta es una de las razones principales del ateísmo. El mal es quizá el mayor problema al que se enfrenta el cristianismo. ¿Cómo conciliar el hecho de que Dios es perfectamente bueno y amoroso con la existencia del mal en el mundo? En pocas palabras, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal y por qué existe en semejante escala? No se trata de un problema meramente académico, sino de algo que preocupa profundamente a muchas personas, y que impide a algunos llegar a conocer a Dios y amarlo. Para muchos el origen del pecado, y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Muchos ateos señalan el problema del mal como la razón de su incredulidad. La lección de esta semana subraya 3 ideas principales. 1. La Biblia contiene preguntas abiertas acerca del problema del mal. 2. Nuestras explicaciones acerca del mal son limitadas. Y 3. Se nos anima a abordar el problema del mal con esperanza a pesar de las preguntas sin respuestas. El mal desde la perspectiva humana. Respuestas divinas a preguntas humanas. Muchas preguntas pueden bullir en nuestra cabeza frente al problema del mal. ¿Es correcto interrogar a Dios sobre este tema? Lee Job 30:26, Jeremías 12:1, 13:22, Malaquías 2:17, y Salmo 10:1. ¿Cómo traen estos textos el problema del mal al primer plano de la experiencia humana? Los autores bíblicos fueron seres humanos como tú y como yo, que también tenían preguntas acerca del mal. Lo único que a diferencia de nosotros que buscamos respuestas humanas a problemas existenciales. Ellos buscan respuestas divinas para sus preguntas humanas. Los textos anteriores plantean muchas preguntas que siguen vigentes hoy. ¿Por qué parece que los malvados siempre, o al menos con frecuencia, prosperan y se benefician de su maldad? ¿Por qué sufren tanto los justos? ¿Dónde está Dios cuando ocurre el mal? ¿Por qué Dios parece a veces estar lejos de nosotros, incluso oculto? Independientemente de qué respuestas demos a esas preguntas y al problema del mal en general, debemos asegurarnos de no trivializarlo. No debemos tratar de resolver la cuestión restando importancia al tipo o la cantidad de mal existente en el mundo. El mal es muy nefasto, y Dios lo odia más que nosotros. Por eso, podríamos unirnos al clamor que resuena en toda la Escritura en respuesta a los muchos males e injusticias del mundo. ¿Hasta cuándo, Señor? Los profetas lo hicieron, y recibieron respuestas sorprendentes e inesperadas. El profeta Jeremías pregunta sobre los juicios divinos aunque él está seguro de la justicia de Dios. Pregunta, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Jeremías 12:1. Respuesta, si corriste con los de a pie, y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Jeremías 12:5. Habacuc. Pregunta, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? Habacuc 1:2. Respuesta, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. David. Pregunta, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Salmo 35:17. Respuesta, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Salmo 35:27. Job. Pregunta, pocos son los días, y muchos los problemas, que vive el hombre nacido de mujer. Job 14:1. ¿Por qué viven los impíos, y se envejecen, y aún crecen en riquezas? Job 21:7. Respuesta, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Job 38:2 y 4. En resumen, las mismas preguntas que tiene un ateo, la tenían los profetas.
¿Por qué les va bien a los que hacen mal? ¿Por qué sufrimos los que queremos seguir a Dios? ¿Dónde está Dios cuando estoy sufriendo? Sin embargo, la diferencia la hizo el hecho de que aprendieron a confiar en Dios a pesar de las interrogantes que de alguna manera les afectaba, pero con la esperanza que en lo porvenir tendrían las respuestas a todas sus preguntas. Dejar de creer en Dios o no creer no es la salida para nuestras preguntas acerca del mal. En el plano humano suele pasar que el padre hace algo por el hijo, por aquel hijo que menos lo merece, y en la mente del hijo se generan muchas interrogantes acerca del padre. Sin embargo, el hijo no deja de confiar en su padre a pesar de. Ahora miremos el otro lado de la moneda. Jesús preguntó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Sin embargo, ante este clamor de Jesús, no nos damos cuenta que el mismo Dios ha resultado ser la mayor víctima del pecado. El más afectado por el mal por nuestra causa. Todo el mal del mundo recayó sobre él. Pero incluso en estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí hay esperanza. Lo que Cristo hizo en la cruz significó la derrota de Satanás, el originador y la fuente del mal. Esa fue la sentencia contra el mal. ¿Vale la pena seguir siendo bueno? Al ver cómo prosperaban los que hacían mal, mientras que él sufría a pesar de intentar hacer el bien, Asaf se preguntaba, ¿vale la pena seguir siendo bueno? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Salmo 73, 2 al 14. Mientras andas por la calle, tan solo ves lo que te rodea. Pero desde un helicóptero se puede ver lo que ocurre en todas las calles adyacentes. ¿Cuál es la mejor perspectiva a la hora de decidir ir en una dirección u otra? Imagina ahora que puedes ver todo lo que ocurre en todo el mundo de forma simultánea, incluso en el futuro. ¿Cómo cambiaría esto tu perspectiva? Así es Dios, Isaías 55, 8 al 9, no podemos entender sus decisiones porque no podemos ver lo que Él ve. Por eso, debemos confiar en Él. El salmista estaba profundamente preocupado por la maldad existente en el mundo. El salmista miraba a su alrededor y veía prosperar a los malvados. Todo le parecía injusto. No tenía respuestas para ello. Se preguntaba si valía la pena creer y servir a Dios. Hasta el día que entró en el santuario, que proporciona parte de la clave para el problema del mal, ya que allí hay un juez justo que ejecutará juicio y hará justicia a su debido tiempo. Cuando Asaf miró desde la perspectiva revelada en el santuario, exclamó, tan torpe era yo, que no entendía, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. El acercarme a Dios es el bien, Salmo 73, 22 al 28. Vale la pena seguir siendo bueno. Tal vez necesitamos entrar en la presencia de Dios para poder tener la perspectiva divina acerca del mal. Es posible que con mucha oración y estudio de la Biblia podemos llegar a entender los designios de Dios, aunque de forma limitada. Hay muchas cosas que no conocemos. La realidad es, que estamos limitados, y no tenemos un cuadro completo de la realidad, porque nuestra mente es limitada, y nuestra condición de pecado no nos permite tener el cuadro completo de la realidad. Pero algo es seguro, es que el fin de la historia llegará con el triunfo del amor sobre el mal. Primera de Corintios 15, 51 al 55. Pero, mientras tanto, quedan en pendientes muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera provechosa? Lee Job 38, 1 al 12. ¿De qué manera la respuesta de Dios a Job arroja luz sobre el problema del mal? ¿Cuánto sabemos y cuánto desconocemos acerca de lo que puede estar ocurriendo tras bastidores? En el relato, Job había sufrido mucho y él mismo se había hecho muchas preguntas acerca de por qué le habían sobrevenido tantos males y sufrimientos. El mismo Dios había declarado que era fiel. Job 1:8 y 2:3. Sin embargo, Job solicitó una audiencia con Dios para buscar respuestas a sus preguntas. El problema nuestro es que queremos que sean los seres humanos mortales que den respuestas a nuestras preguntas. Job no sabía lo que ocurría tras bastidores, en la corte celestial, ocurrían muchas cosas más, de las cuales él no tenía ni siquiera idea. Ver Job 1:2. La respuesta de Dios a Job es sorprendente. Concretamente, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38, 1 y 2. Este versículo podría parafrasearse de la siguiente manera, ¿por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Y Dios añade en Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. A veces pareciera ser que nosotros sabemos más que Dios sobre el sufrimiento, porque tal vez decimos que somos nosotros los que estamos aquí, experimentando el sufrimiento en todas sus formas, y no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo tras bastidores, obrando a nuestro favor, defendiéndonos, evitando situaciones, salvando, socorriendo. No dejando que ninguno sea tentado más de lo que puede resistir. Encaminando para bien, el mal que nos aconteció y aprovechando toda oportunidad para salvar a todos. Lee Job 42:3. ¿Cómo ilumina la respuesta de Job lo que debemos reconocer acerca de nuestra propia posición? Job dice:
Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Con sus respuestas, Dios dejó claro que Job desconocía y no entendía muchas cosas. Al igual que el patriarca, nosotros también debemos reconocer humildemente que en el mundo, y tras bastidores ocurren muchas cosas de las que no sabemos nada. Pero el hecho de que no conozcamos las respuestas a nuestras preguntas no significa que no haya buenas respuestas para ellas o que el problema del mal no vaya a ser resuelto algún día. Hasta entonces, debemos confiar en la bondad divina, que nos ha sido revelada de tantas maneras. Pensemos en lo poco que sabemos acerca de cualquier cosa. En vista de ello, ¿por qué debemos aprender a convivir con preguntas sin respuesta acerca del más difícil de los temas, el del mal y el sufrimiento? Porque sencillamente las respuestas las tiene Dios, y no los seres humanos, no importa que sean eruditos bíblicos, solo Dios tiene las respuestas a nuestras preguntas. Esto debe hacernos más humildes y dependientes de Dios, quien un día dará respuestas contundentes a todas nuestras preguntas. Preguntas con las cuales podemos aprender a vivir, y que de hecho algunas se van resolviendo con el desarrollo de los acontecimientos que llegan a nuestra vida. A veces no entendemos por qué Dios permitió que nuestro ser querido muriera en un accidente de tránsito o de un cáncer, en la guerra, o el hijo cayera en las drogas, o el hogar se destruyera. Pero más adelante y en la medida que la herida va sanando, vemos que Dios lo permitió con un propósito. Algo que nos costó un tiempo poder entenderlo. Dios proclama, a través de profeta Isaías: el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Isaías 55, 8 y 9. Los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Ni siquiera podemos imaginar la complejidad del plan divino para la historia y para nuestra vida. En vista de ello, ¿por qué habríamos de pensar que podemos entender las razones de Dios para lo que decide hacer o no, en diversas situaciones? Una forma de enfocar el problema del mal basada en reconocer lo poco que sabemos, se llama teísmo escéptico. El teísta escéptico cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero que nuestro limitado conocimiento nos impide conocer o comprender plenamente el accionar de Dios en relación con el mal en el mundo. Por ejemplo, el hecho de que no podamos ver gérmenes en el aire a nuestro alrededor no significa que no estén allí o que tengamos que dejar de respirar. De la misma manera, que no conozcamos las razones de Dios para actuar o no, de determinada manera no significa que Él no tenga buenas razones para ello. El mal desde la perspectiva divina. El mal, el amor y la libertad. ¿Creó Dios el mal? Ciertamente, no. Dios es amor, y el mal es contrario al amor. Por mucho que no comprendamos acerca de los caminos y los pensamientos de Dios, las Escrituras revelan algunas cosas que ayudan a abordar el problema del mal. Una vía para ello se conoce como la defensa del libre albedrío. De acuerdo con esa perspectiva, el mal es el resultado del uso equivocado del libre albedrío por parte de los seres humanos. Dios, por lo tanto, no es responsable del mal, pues este es el resultado del mal uso que las criaturas hacen de la libertad que Dios les ha concedido. ¿Por qué, sin embargo, otorgaría Dios libre albedrío si esto llevaría al mal? Respondiendo a esta pregunta, C.S. Lewis escribió que el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. Un mundo de autómatas, de criaturas que operen como máquinas, apenas si valdría la pena ser creado. La felicidad que Dios determina para sus criaturas más elevadas es la felicidad de estar libre, y voluntariamente unidas con Él y entre sí. Y para eso tienen que ser libres. Lee Génesis 2, 16 y 17. ¿Cómo muestran estos versículos la libertad moral concedida por Dios a Adán y a Eva? El ser en el que surgió el mal era perfecto cuando fue creado, no había maldad en él. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15. Pero Lucifer, al igual que Adán y Eva, decidieron hacer el mal. Decidieron desconfiar de Dios, dudar de su amor, y desobedecerle, Génesis 3, 4 al 6. Si Dios no nos hubiera otorgado la capacidad de decidir obedecerle o no, el mal no existiría. No seríamos humanos, si no tuviéramos libre albedrío. Sin este, nos pareceríamos más a una máquina o a un robot. Pero, entonces, tampoco existiría el amor, porque el amor no puede ser obligado, sino que ha de ser ofrecido voluntariamente. Al ofrecerles la oportunidad de desobedecerle comiendo de un árbol concreto, Dios dio a nuestros padres el don del amor voluntario, la capacidad de amarle, o por el contrario esconderse de él, Génesis 2, 16 y 17, 3, 7 y 8. La compañía Sony ha creado un perro robot llamado Aibo. No se enferma, no tiene pulgas, no muerde, no necesita vacunas y no pierde pelo. ¿Cambiarías tu perro de carne y hueso por un Aibo? Si no es así, ¿cómo podría tu elección ayudarte a entender mejor por qué Dios nos creó como lo hizo, con libre albedrío, a pesar de los riesgos? Cuando estamos sufriendo las consecuencias del mal, una enfermedad, un accidente, estamos angustiados y, tal vez, pensamos que nunca volveremos a sentirnos bien. Pero llega un momento en que pensamos, por fin pasó.
Tal vez nos queden secuelas o tal vez no. En definitiva, cuando el mal nos agrede, pensamos que es eterno. ¿Hasta que pasa? Pero, ¿y si no pasa? Un día toda esta tragedia sobre el mal, y la miseria terminará y todas las preguntas sin respuestas serán respondidas. Entre tanto llega ese día, abordemos el tema del mal con esperanza. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén.